Vamos esta vez ayer nos enterábamos por los medios internacionales e igual también República Dominicana por la conexión que tiene desde hace años con este país, pues de un fuerte temblor en Colombia, específicamente cercano a su capital, Bogotá. Vamos a permitir una conexión, esta vez vía Zoom, con Carol Fior Pérez. Le tenemos siempre con nosotros abordando otros temas muchas veces más alentadores y más alegres, pero hoy, pues bueno, fue de pánico todo lo vivido ayer. Tú que estás allí, ¿cómo sentiste más de 6 grados en la escala de Richter? Cuéntanos. Hola, mi Alex, y hola a toda la audiencia y a los compañeros. Así, 24 horas muy activas en Colombia. Hemos tenido 42 temblores. Imagínense lo que es tener eso, la gente normal que no sabemos mucho de esas informaciones, de terremotos y eso, pues lo paniqueado que hemos estado. Desde ayer a las 8 y algo de la mañana fueron los primeros en Antioquia, cerca a Medellín, por esos lados, por Ituango, después hubo más réplica, después vinieron hacia el centro de la ciudad, del país, por estos lados de Villavicencio, del Calvario, donde aparentemente ha sido el centro, el epicentro de estos temblores. Pero la realidad es que 42 temblores hemos tenido en 24 horas y anoche, que fue el último a las 8:15 de la noche, pues estábamos todos ya listos para dormir, ¿no? Y preparándonos y todo, cuando pasa el último y pues eso terminó de alterarnos a todo. Los noticieros estaban al aire, Alex, te cuento, y por ejemplo, Claro. hablando los presentadores al aire y de una vez mandaron a los periodistas que estaban en las calles y salieron a ver a la gente y la gente salía en pijama de sus casas. Horrible, horrible. Aquí Ah, tenemos muchas inquietudes, Carol, acá. Samir, por ejemplo, adelante. Hola, Carol Samir por aquí. Mira una cosa. hola, mi niño. Un abrazo. Estuve leyendo en la prensa internacional con relación a este sismo y me llamó mucho la atención que según los reportes, la única víctima hasta ahora reportada es una señora que por el pánico se lanzó de un 10º piso. Ay, qué lindo. ¿Ha habido alguna novedad al respecto de esto? Pues te confirmo, Samir, era un séptimo piso. Hay muchas versiones sobre el tema. Aparentemente la joven estaba alterada. Una versión es que la puerta estaba cerrada porque alguien que vive con ella la dejó cerrada y no le permitía salir cuando tocó la hora de evacuación, que son las recomendaciones de los profesionales, que la gente salga a las calles de sus apartamentos, de sus casas para resguardarse, porque en la calle de una manera u otra es más seguro, no le cae nada encima. Entonces, una de las versiones es que esta joven entró en pánico porque la puerta estaba cerrada, o sea, intentaba salir por la ventana para salvarse, pero se cayó. Entonces, lo principal es que estaba llena de pánico, como estábamos todos. Es decir, cuando pasan cosas así, nosotros, bueno, en República Dominicana ya lo tuvimos con Haití y hemos tenido algunos en la isla, pero cuando pasan tantos en un momento, la gente entra en pánico, es una cosa impresionante y que no hay manera de controlarla. Los vecinos trataron de controlarla, pero ella entró en un pánico profundo. Trató de salir por la ventana y lamentablemente se cayó. No fue una consecuencia per se, digamos, del terremoto, de los temblores, que le cayó una pared o algo, sino su misma situación emocional que le afectó, le falló y terminó en esa desgracia. Era una joven de 26 años, una hermana venezolana que vive en una localidad muy popular acá que se llama Ciudad Bolívar. Eso es así, fue de un séptimo piso. Se dice, Carol, Lamentablemente, es la única pérdida humana que hemos tenido claro, hasta eso es lo que ahora, se cuenta, gracias a nuestro Padre Celestial. que es la única. Sin embargo, Sí. amén de que el temblor, el movimiento más fuerte fue de 6,3, 6,1, pero se esperaba que las réplicas, que fueron cuantiosas, demasiadas, ¿no? Fueran más 42, leves. Alex. Imagínate. 42 temblores en 24 horas tenemos. 42. Entonces, lo que causa suspicacia y a la vez mayor pánico es que estas réplicas fueron no tan suaves, ¿eh? O sea, estamos hablando de 5,1, 5,3, 5,5, o sea, para alertar un poco más y entrar en mayor preocupación, ¿no? Pero por supuesto, pero sobre todo la de anoche, es decir, el pánico, yo creo que todos los colombianos y los que vivimos acá dormimos con las ropas puestas, Claro, porque claro. esperábamos que pasara otro, que no, después de tener tanto durante el día, tener ese último fue como la gota que rebasó la copa, ¿no? Y estábamos todos muy asustados. Sí, porque se quedan con esa Aparentemente hasta sensación ahora no para ha pasado colmo. nada más desde ese entonces, pero sí mucha precaución. Aquí hay muy buen sistema, quiero que quede eso claro, muy buen sistema de manejo de desastre, de manejo de ese tipo de cosas. En los años que yo tengo acá, he visto cómo ha evolucionado, cómo las instituciones se comprometen con estas causas, pero déjeme decirle, compañero, que no es lo mismo. Es decir, una cosa es ver al demonio y otra verlo llegar, como dice el refrán, ¿no? Es Claro. decir,
una cosa es que usted se prepare y tenga el liderazgo para manejar gente cuando pasa a otro, y otra es usted ver esa realidad. Y lo digo, compañeros, porque les quiero contar mi testimonio personal con mi hijo. Mi hijo está en el colegio, que es hasta a 2 cuadras de acá, y llega a las 3:30 de la tarde a la casa, y cuando llegó, les juro que no se cayó. Mi hijo llegó, parecía un perdido cuando lo encuentran, que no se callaba, alterado. Uno como adulto tiene mayor manejo de las emociones, pero para los niños es una cosa tenaz. Yo nunca había visto a mi hijo así, y le juro que no lloro porque ya me calmé, pero hasta anoche él no quería dormir solo, y yo me imagino las familias, ¿no? Cómo estábamos, y mi hijo ya pues tiene 13 años, pensando, imagínate, hablándome, ay mami, mis amiguitos, su familia, y yo me imagino que ellos pensarán en su mente de niño que sus, no van a ver a sus papás, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, perdóneme que le cuente esa experiencia personal, pero creo que es válida. No, claro, por Muy supuesto, válido, Carol. valiosísimo, valiosísimo. Amén, una pregunta, Carol, amén de las resoluciones que se puedan tomar en el hogar, ¿qué dice el gobierno? ¿Hay algún plan de acción, sobre todo en ese aspecto emocional, después de haber vivido lo que se vivió ayer en Colombia con estos sismos repetidos? Sí, mira, las autoridades de las grandes ciudades, como les decía, las grandes ciudades están muy preparadas para eso. Hay unos departamentos de liderazgo para prevención. Ahí, como ven, la gente es muy enjuiciosa porque son muchos años de entrenamiento para que la gente sepa cómo actuar en esto. Tener su kit de prevención por si acaso, mantener la calma. Eso suena cliché, compañeros, pero es la fórmula. Es decir, si no se mantiene la calma, si uno no entiende que esas son cosas que uno no puede controlar, pasa lo que le pasa a la señora que se tiró del 7.º piso. Es Pero decir, te ese doy tipo un de dato, cosas las Carol. autoridades están permanentemente Es muchas hablando. veces No se difícil, sabe, no se sabe qué va a pasar. Los claro. científicos dicen, y esto es importante aclararlo, que no se sabe cuándo un terremoto o un temblor viene. Que no es como los huracanes, que nos están informando que Sí, llegó, que se fue, es que muy no va. impredecible, es No, muy los impredecible. temblores no pasa eso. Entonces, es un asunto de mantener la calma y que los equipos de rescate que se han entrenado tanto estén ahí al frente y liderando al resto de las personas que no somos tan expertas, ¿no? Sí, pero en medio de esa insensatez y de esa inseguridad y al mismo tiempo de ese, digamos que descontrol muchas veces por no saber lo que va a pasar, uno tiende a desubicarse, ¿no? Y la toma de decisión no siempre es la más acertada. Yo pensaba justamente en eso, ¿no? Creo que te llegué a escribir porque en los niños, porque era horario de escuela, o sea, de colegio. Entonces, también por allí hay una preocupación mayor. Amén de que, bueno, igual ustedes allá en Colombia, en todo el país por demás, que es amplísimo, han estado muy recurrentes en esto. O sea, ya han hecho un máster, ya han hecho un doctorado en estos asuntos, pero no es lo mismo, como tú decías, llamarlo que verlo venir. Mira, una cosa, por ejemplo, los niños en los colegios los tienen entrenados para que salgan a las canchas de fútbol. Casi todos los colegios tienen un espacio amplio, ¿no? Para actividades deportivas. Entonces, los niños los preparan para eso, pero el pánico que le entra a ellos de no saber qué está pasando, son niños, ¿no? Claro, Lo mismo pasa, indescriptible, por ejemplo, con las indescriptible. personas adultas, con los adultos mayores, que son personas que su sistema nervioso no está tan activo y tan sano como el de una persona que tenga menor de 60 años, ¿verdad? Entonces, ellos son los más afectados, las personas, los adultos mayores y los niños, sin lugar a duda. Nosotros los que estamos en el rango promedio, de una manera sobrevivimos, pero yo le tengo que confesar, compañero, que anoche me pegué tremendo susto, de verdad. Una última Cuando, pregunta. Una cuando última pregunta, yo a las Carol. 8:15 tiembla por última vez, se me está perdiendo un poco el sonido, Sí, no, compañero. Samir quiere hacerte otra cuestionante. Una última Adelante. pregunta, Carol, antes de despedirte, porque tenemos que seguir con el programa. Yo recuerdo que en una ocasión te comentaba aquí al aire que una de las cosas que me llamó la atención de Bogotá en particular es que para ser una ciudad tan desarrollada y demás, las calles no me parecían que estaban en las mejores condiciones. En ese sentido, quiero saber si el terremoto tuvo consecuencias significativas de levantamientos de las calles, si ahora mismo hay obstrucción significativa para poder transitar. Cuéntame un poquito de eso. Y perdón, Carol, añadiendo a la pregunta que hace Samir en ese mismo sentido, también si ha habido edificaciones afectadas a raíz de este sismo y las réplicas que se han suscitado, porque sabemos, gracias a Dios, que no ha habido pérdidas humanas de forma directa,
Pero, añadiendo a su pregunta, si las edificaciones han sufrido algún tipo de daño o alteración. Adelante, Caro. Contestando a Samir, imagínate, Samir, que cuando pasaron los de acá de Bogotá, que se sintieron mucho, yo iba en la calle y la gente ya empezaba a salir porque había pasado el primero. Las calles colapsaron. Es decir, por suerte las calles en general, digamos que el pavimento no se afectó, pero la ciudad se vio colapsada por una hora completa, el pánico que se empoderó de la gente. Y los carros no podían pasar. Yo te lo juro que nunca había visto a Bogotá de esa manera. Fue muy impactante. Además, porque era un día laboral, era ya mediodía, la gente se disponía a salir de sus trabajos a almorzar. Entonces, digamos que al pavimento no le pasó nada, pero las calles colapsaron en sentido general, porque todos salimos al mismo tiempo y la gente no tenía control de dónde se paraba, si en las aceras o en las calles, y los carros paralizados y la gente tuvo que empezar a caminar. En el caso de las edificaciones, algunos centros comerciales sí se han afectado. Hay un reporte de que 5 edificaciones se afectaron acá en Bogotá, centros comerciales, pero no de gran daño, es decir, mampostería que se cae como yeso, y eso incluso en el Congreso Nacional se cayó un pedazo de yeso del techo y pues ya se imaginarán lo que significa eso. Por suerte no le cayó a nadie encima. En el Calvario, que es un pueblito cerca a Bogotá, relativamente a 3 horas, donde se supone que está el epicentro, ahí se afectó grandemente. ¿Por qué? Porque es un pueblo que no tiene las grandes edificaciones ni los recursos, entonces las construcciones son, para decirlo de una manera sencilla, pobres. Ahí ya van como 7 edificaciones que están muy mal, el hospital se evacuó, no hubo pérdidas humanas, que es lo más importante, pero sí el Calvario ha sido muy afectado. Y en Bogotá hay un reporte alrededor de 15 edificaciones que han sido afectadas. Hay un edificio muy importante de casas que se abrió sustancialmente y ahí algo hay que hacer serio, pero por suerte no causó ningún daño. No, sin duda es que ante Gracias a fenómenos Dios. como esos uno nunca está preparado, más allá de tener el conocimiento para el buen manejo, ¿no? Gracias, Carol, gracias por las informaciones, a seguir cuidándote y cuidando los tuyos, y ojalá que esas réplicas, producto ya de este movimiento telúrico de 6,3 y que ha ido Ojalá descendiendo, no haya pues, más. Que eso no es lo haya que más. esperamos, Amén, es lo que amén, esperamos. sea. Porque eso Cualquier nos dato, afecta. Un información abrazo desde puntual, Bogotá, pues nos y alegra, qué bueno que nos estamos como no, enterando. otro para ti también, nos alegra tenerte allí en Bogotá y ofreciéndonos informaciones puntuales. Enhorabuena, mi querida amiga Carol Fior Pérez, periodista dominicana radicada hace más de 2 décadas allí en Bogotá, la capital colombiana.